En la entrevista central contamos con la participación del doctor José Manuel Jerez, abogado, politólogo y experto constitucional. Ya un habitué dentro de este espacio. Doctor, buenos días, ¿cómo se siente? Muy buenos días, Alfredo José. Un placer estar contigo nuevamente aquí en tu programa. Gracias. Hay una discusión muy interesante en estos días entre varios letrados, compañeros suyos. Veo a Nancy Rodríguez con una posición, también Eduardo Jorge Prats, usted tiene la suya. Todo el tema constitucional parece que es a según, como tantas cosas en nuestro país. Deme un poquito de luz, a ver si logramos entender todo ese embrollo. Sí, el debate lo tienen puntualmente, o lo tuvieron, porque creo que ya los últimos escritos ya se publicaron. El maestro Nancy Rodríguez y el maestro Eduardo Jorge Prats. Cada uno tiene una posición en cuanto a la sentencia dictada por el Tribunal Superior Electoral y a la decisión pendiente de fallo por ante el Tribunal Constitucional. ¿En qué consiste? Bueno, el profesor Nancy, yo debo decir y reconocer que el asunto planteado en la tesis de Nancy está bien estructurada y él ha fundamentado su estudio, pero yo entiendo que el problema no es de Nancy Rodríguez. Nancy está bien, porque Nancy se está apoyando en unos precedentes que ya ha dictado el Tribunal Constitucional. El problema es del Tribunal Constitucional. Porque el Tribunal Constitucional, en 5 ocasiones, se ha declarado incompetente. Imagínense, un Tribunal Constitucional declararse incompetente. Lo más que puede hacer el Tribunal Constitucional, a mi entender, es declarar inadmisible una acción. Pero una declaración de incompetencia, bueno. Entonces el tribunal, en ese caso, cuando le interponen un recurso de revisión de decisión jurisdiccional, donde un tribunal haya inaplicado la ley por inconstitucional, el tribunal ha dicho que no puede conocer de ese asunto por la vía difusa, sino que él puede conocer únicamente la inconstitucionalidad de las normas por vía concentrada, por vía directa. Entonces, a mi entender, el Tribunal Constitucional ahí lo que está es evadiendo pronunciarse sobre un asunto que tanto la Constitución como la ley, como lo veremos, le atribuyen, pero como en virtud del artículo 184, las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes para todos los poderes públicos y órganos del Estado. Si por vía difusa le llega una excepción de inconstitucionalidad que haya sido conocida en un tribunal inferior, porque en este caso de la especie de las 5 sentencias, los 5 recurrentes en esas 5 decisiones han planteado por primera y única vez la excepción de incompetencia por ante el Tribunal Constitucional en forma directa. Y el tribunal no puede conocer en forma directa de esas acciones, porque está limitativamente constreñido por lo que establecen los 3 numerales del artículo 185 de la Constitución.
Bueno, el asunto es que el Tribunal Constitucional no ha querido estatuir sobre ese asunto por los efectos vinculantes de su sentencia, porque diría, bueno, pero yo voy a extirpar del ordenamiento jurídico por vía directa y también extirparé del ordenamiento por vía difusa, sí, por los efectos vinculantes. Pero ¿qué sucede? Que en el caso de la especie, yo soy de opinión, que en el caso de la especie del Tribunal Superior Electoral, si se interpone, que no se ha interpuesto, y creo que no se va a interponer, un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, el Tribunal Constitucional no debe declararse incompetente. Lo que debe es conocerlo y ratificar, en este caso específico, ratificar la decisión adoptada por el Tribunal Superior Electoral. ¿Por qué? Porque según lo que establece, primeramente, fíjese lo que dice la Constitución, que tiene supremacía normativa. La Constitución dice lo siguiente en su artículo 188. Esto es muy bueno porque esto es muy edificante. En su artículo 188, la Constitución establece lo siguiente. Dice, control difuso. Los tribunales de la República conocerán la excepción de constitucionalidad en los asuntos sometidos a su conocimiento. Fíjese lo que dice la Constitución, los tribunales de la República. Sí. En virtud del artículo 6 de la misma Constitución, la Constitución tiene supremacía normativa. La supremacía de la Constitución es una supremacía normativa por encima de todo el ordenamiento jurídico. Entonces, la ley orgánica del Tribunal Constitucional y procedimientos constitucionales establece en el artículo 51 lo siguiente, control difuso. Todo juez o tribunal del Poder Judicial apoderado. No. Usted no puede, una ley no puede limitar la Constitución. La Constitución es clara. La Constitución dice, control difuso, los tribunales de la República conocerán la excepción de constitucionalidad en los asuntos sometidos a su conocimiento. Los tribunales, todo. Entonces, esta ley viene y limita los alcances de la Constitución y dice, todo juez o tribunal del Poder Judicial. Sí. No. Aquí los tribunales no solamente son judiciales, hay otros tribunales, como el mismo Tribunal Superior Electoral, que no están dentro del ordenamiento judicial. ¿En qué va a parar eso, igual que los tribunales militares y policiales. Entonces, en virtud de esto, y según lo que establece la misma ley en cuanto a la revisión de decisiones jurisdiccionales, la ley en su artículo 53 establece lo siguiente, para que usted vea si el Tribunal Constitucional está facultado o no para conocer por vía de revisión esas acciones. Pero es lo que realmente hay un tema político muy fuerte, que no querrán tratarlo ahora sino hasta el último momento. No, porque esto es un tema puramente jurídico. Dice, fíjese, el artículo 53, revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales. Dice, el Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones jurisdiccionales en los siguientes casos, solamente en 3 casos. Y el primer caso, ¿usted sabe cuál es? Primero dice, cuando la decisión declare inaplicable
por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza. ¿Y qué fue lo que hizo el Tribunal Superior Electoral? Que inaplicó por inconstitucional una ley. Entonces, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, dentro de las 3 causales para tú pedir revisión ante ese alto organismo, establece en primer lugar cuando la decisión declara inaplicable por inconstitucional una ley, que eso fue lo que hizo el TCE. Sí. Las otras 2 son cuando se inobserve un precedente del Tribunal Constitucional, y la tercera es cuando se viole un derecho fundamental. O sea que el Tribunal Constitucional no puede declararse incompetente. Claro. O sea, en ese aspecto, el profesor Nanfi Rodríguez tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque los precedentes del Tribunal Constitucional son vinculantes. Entonces él dice, bueno, que hay unos precedentes que tienen fuerza vinculante, fuerza normativa, y en virtud de eso, y está bien su tesis. El problema no es de Nanfi, el problema es del Tribunal Constitucional. Ahora, el otro aspecto de Jorge Prat, porque Nanfi dice que en virtud de eso, ya esa sentencia del Tribunal Superior Electoral es cosa juzgada constitucional, sí, porque el TSE ya no puede revisarla. Pero dice Eduardo Jorge Prat que no, que el Tribunal Constitucional sí puede revisarla, porque entonces Nanfi dice, en virtud del artículo 44 de la ley orgánica, que dice que cuando el Tribunal Constitucional desestima una acción, eso solamente tiene efectos interpartes y no produce cosa juzgada. Entonces, dice Eduardo Jorge Prat que el efecto vinculante no está en el dispositivo de la sentencia, que es donde está la cosa juzgada, sino en la ratio decidendi, que eso es lo que hay que ver. Que no importa el tipo de sentencia que sea, lo que hay que chequear es la ratio decidendi, que está fuera del dictum de la sentencia. Ya usted se está yendo ya. Sí. A lo profundo. Sí, no, porque estos programas los ven muchos estudiantes y también profesionales del derecho. Y porque me preguntan y me escriben entonces ellos... Hay que aclarar para que quede, sí, no haya duda. Entonces dice el profesor Eduardo Jorge Prat que en virtud de eso no hay que ver el dispositivo, que es donde está la cosa juzgada, sino que hay que ver, no importa el tipo de sentencia que sea, que dé el TC, que hay que ver la ratio decidendi para ver si eso tiene incidencia en la inscripción que hizo la Junta Central Electoral de la candidatura de Leonel Fernández. Pero él se queda ahí y ya no. Entonces, mi posición es la que yo he venido sosteniendo. Casualmente, el miércoles, estuve yo en un programa donde yo abordé, más o menos, porque ahí fue que salió una publicación de que se había interpuesto una acción por ante el Tribunal Superior Administrativo. Ahora. Sí. Entonces yo ahí mismo, calientito. Que los dos van finalmente al mismo tema, sí, sí, la candidatura presidencial de Leonel Fernández. Sí, entonces mi tesis es la siguiente, que en eso coincido en los efectos del análisis de Nanfi, que ya esa candidatura es irreversible, la de Leonel Fernández. Coincido con él en el aspecto, en la conclusión, pero no en los medios. Okay. O sea, él dice que es irreversible en virtud de la autoridad de cosa juzgada que tiene la sentencia del TCE. Yo digo que no. Yo digo que es irreversible en virtud de que Leonel Fernández fue inscrito mediante una resolución que es un acto administrativo que dictó la Junta Central Electoral y la Ley de Procedimiento Administrativo, la 107.13, tanto en su artículo 12 como en su artículo 45, establece que cuando los actos administrativos son favorables, ni la propia Junta puede
puede revocarlo, ni la propia Junta puede revocarlo, al menos que declare la lesividad del acto e impugne el mismo por ante el Tribunal Superior Administrativo, alegando que ese acto administrativo lesiona el interés público, cosa que es imposible, porque ¿en qué lesiona el interés público la inscripción a la candidatura de Leonel Fernández? Al contrario, fortalece el interés general porque fortalece el sistema democrático y el sistema de partidos. Para los que no somos expertos en materia legal, uno supondría que la última instancia en materia electoral es el Tribunal Superior Electoral, ¿o me equivoco? Sí, así es. Es así. Ya emanó su dictamen dándole en ese caso a Leonel. Viene la Junta, lo inscribe oficialmente, ahí está toda la parte legal completa, supone uno. Entonces viene ahora este recurso del TCA. ¿Tiene el TCA la potestad, o sea, está por encima del nivel del Tribunal Superior Electoral para enmendarle la plana y echar para atrás todo eso que se ha aprobado? Y tumbar la candidatura, vamos a seguir hipotéticamente hablando. Fíjese, ahí también se ha hablado mucho sobre eso. Yo casualmente, mañana, lunes, me van a buscar ese recurso para yo leerlo in extenso. Pero ya, por la experiencia que uno tiene, uno sabe más o menos qué es lo que hay. Mire, ya esa decisión, ya ese asunto ya fue juzgado. O sea, el hombre es candidato. O sea, Mira, ya no hay manera de echar eso para en atrás. materia contenciosa electoral, la sentencia que dicta el Tribunal Superior Electoral, en virtud del artículo 214 de la Constitución y el artículo 3 de su propia ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, son definitivas y no son susceptibles de ningún recurso, Solamente de manera excepcional se puede recurrir si inobserva una de las tres causales que le mencioné de la ley orgánica del Tribunal Constitucional en su artículo 53. Solamente por eso. ¿Qué opinión le merece esa actitud, digamos, entonces, del Tribunal Superior Administrativo? Si No, se supone que ya no tiene ninguna... No, porque el asunto no tiene nada que ver. El Tribunal Superior Administrativo lo único que hizo fue dictar un auto en virtud de un apoderamiento. El Tribunal Superior Administrativo ahí no se ha pronunciado. No ha fallado. Usted ahora mismo usted recoge ahora mismo ahí en el basurero, un zafacón, usted recoge 15 o 20 papeles y va y lo deposita allí y le tienen que dar un auto. Para usted. Eso no implica absolutamente nada. No, eso es queriendo confundir al público. Pero también he oído, me llamó un abogado, amigo, que leyó que otro abogado había dicho, un abogado muy conocedor en materia penal, según me dijo, que el Tribunal Administrativo no podía conocer eso, porque si conoce eso, comete prevaricación y los jueces eran pasibles de ser perseguidos. ¿Cómo? Penalmente. Wow, cuando me dijo eso. Penalmente. Eso Fíjese, le digo algo, y esto se lo voy a decir a los estudiantes de Derecho y a los jóvenes abogados. El abogado que no domine a fondo el derecho civil en su parte sustantiva y en su parte adjetiva, que es el procesal civil, no conoce a fondo el derecho, no importa la rama que sea. El derecho civil es la disciplina más autónoma del derecho y es supletoria de todas las demás ramas del derecho. Lo que no prevé una disciplina especializada, lo suple el derecho civil. Por eso los estudiantes muchas veces, cuando terminan su carrera, quieren seguido hacer una especialidad en derecho empresarial, en derecho económico, en derecho esto. No. Ponga todas esas atracciones que usted recibió en la universidad, todas esas teorías,
póngala en práctica y ponga énfasis en el derecho civil y en el derecho procesal civil, porque ese es el que le va a dar la herramienta, el fundamento para usted poder destacarse en cualquier otra disciplina jurídica. Y traigo esta colación por eso que dijo, que me dijo ese abogado sobre lo que le podría suceder a los jueces del Tribunal Superior Administrativo si conocen ese asunto. Se lo voy a decir dentro de un momentito. Con su permiso, doctor, el de los medios televidentes, vamos a una breve pausa y seguimos la entrevista con el doctor José Manuel Jerez, así que no le cambie.